Antes de decirles dónde me encuentro en estos momentos, quiero decirles lo siguiente. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Este es el comienzo de la novela La Vorágine y estoy en estos momentos en Orocué, en los Llanos Orientales, en el departamento del Casanare. Y ustedes ven atrás al río Meta. Y he decidido venir hasta acá porque quiero contarles a ustedes de dónde surgió la novela La Vorágine, por qué es tan importante para los colombianos y cómo se inspiró José Eustacio Rivera hace más de 100 años para escribir esta obra. Esta casa verde que ustedes ven acá fue donde se hospedó José Eustacio Rivera hace más de 100 años y en esta casa también se inspiraría para escribir la obra de amor de Arturo Cova y Alicia, pero también denunciaría los atropellos de las empresas caucheras. Sé que todos los colombianos han tenido que leer por obligación o por gusto la obra La Vorágine. En mi caso, esta obra ha sido un pilar de mis acciones. Podría decirse que gran parte de lo que yo escribo tiene alguna relación con el sentimentalismo y con la denuncia social de la vorágine, pero conozcamos mucho más sobre esta casa y sobre la historia de José Eustacio Rivera. Hola, buenos días. Nos encontramos en la Casa Museo La Vorágine, está ubicada en Orocué, Casanare. Esta casa guarda toda su infraestructura, toda su arquitectura de la época. Fue construida por mi abuelo en 1898, de gran importancia para la comunidad orocueseña, puesto que aquí se tomaron decisiones importantes para el pueblo, pero además fue hospedaje y sitio donde José Eustacio Rivera, que llega en Orocué en 1918, utiliza para iniciar a escribir su obra. Viene contratado como abogado para resolver un pleito de tierras, pero aquí conoce el llano, su gente, sus costumbres, conoce una verdadera historia de amor entre Luis Franco Zapata y Alicia, y con su pluma de escritor y su mente de poeta gesta La Vorágine e inicia a escribirla acá en Orocué. La casa es un bien de interés cultural municipal por toda esa importancia que tiene para la comunidad orocueseña y también para la literatura colombiana. Orocué es denominado cuna de la vorágine debido al paso de José Eustacio Rivera por acá, y está abierta como Museo La Vorágine desde el 31 de enero del 2018. Está conservada, se le hizo conservación, y todos los recursos y proyectos que se han realizado son a través de la Fundación Isana, quien gestiona a través de la presentación de proyectos, gestiona los recursos para poder que esa historia del paso de José Eustacio por acá no se borre y que esta casa se pueda mantener. José Eustacio Rivera conoció los problemas de los caucheros más o menos en el año 1909, cuando viajó a Arauca a resolver un litigio como abogado. Luego pasaría a Orocué, donde conocería en primera persona los atropellos que cometían las fundaciones caucheras contra los colonos y campesinos e indígenas del Amazonas. Era tan terrible lo que pasaba en esta zona que hubo un exterminio completo de tribus indígenas, violaciones, asesinatos, mutilaciones y un sinfín de aberraciones contra esta población. Cuando esto pasaba a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en esta zona, en Bogotá, esto para aquella época solo eran habladurías y mentiras de la gente. Nadie creía en estos abusos. Sería con la obra de La Vorágine y con las denuncias hechas por José Eustacio Rivera que se llegó a hacer público todo esto. Y más adelante, Mario Vargas Llosa, en su obra El viaje del Celta, se conocieron muchos más detalles de estas aberraciones. José Eustacio Rivera estuvo en 2 ocasiones en estos lados, primero en 1916 y luego más o menos para 1918 y 1920, fechas en donde se hospedó en Orocué y donde comenzó a escribir los primeros párrafos de su novela. En este municipio conoció a Franco Zapata y a Alicia Hernández Carranza. Con ellos es que surge el sentimentalismo de la obra. Estando en Orocué, a José Eustacio Rivera le dio paludismo y estuvo 2 años hospedado donde su amigo Franco Zapata.
que tenía de esposa a Alicia Fernández. En estos 2 años, él se enamoró de Alicia perdidamente, hasta el punto de que la obra La Vorágine habla sobre este enamoramiento. La hace a ella la heroína de sus palabras. En la primera oración de la obra ya se habla de estos 2 elementos, el amor y la denuncia social. Antes de que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. La novela entonces es eso, un romance idílico pero desgraciado, donde a partir de ese romance se hace la denuncia de los abusos contra las comunidades campesinas e indígenas del Amazonas y de los llanos orientales. Pero ¿por qué es tan importante esta novela? Esta obra hace parte de las 3 obras cumbres de la literatura latinoamericana del siglo XX, cuyo tema principal es el enfrentamiento del hombre contra la naturaleza, junto con Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos y Don Segundo Sombra del argentino Ricardo Giraldez. La obra del venezolano habla sobre los llanos venezolanos, la obra del argentino habla sobre la pampa y la del colombiano José Eustacio Rivera sobre las selvas del Amazonas y de los llanos orientales colombianos. En estas 3 obras se comienza a hablar de poblar y de nacionalizar estos territorios apartados de lo que en aquel momento se podría decir que era la civilización. Surge entonces la diferencia entre ciudad y campo, civilización y barbarie, y blancos contra campesinos e indígenas, donde el blanco y citadino tenía la connotación de ser fuerte y civilizado y poderoso. Fue una obra cumbre y una obra que es nuestra identidad histórica y cultural, porque nosotros somos indígenas, somos campesinos y somos también oprimidos. Y hoy en este municipio de Orocué, en el Casanare, ha sido catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación, pero este título tampoco fue otorgado fácilmente. Hace un poco más de 5 años, el representante a la Cámara, Jorge Camilo Abril, decidió promover en el Congreso un proyecto de ley para que Orocué fuera declarado como Patrimonio Histórico y Cultural del país. Este proyecto de ley pasó sus 4 debates en la Cámara y en el Senado y llegó a sanción presidencial. Pero en aquel momento el presidente Santos objetó la ley y no la promulgó. Sin embargo, la lucha de esta comunidad y del representante a la Cámara hizo que la Corte Constitucional estudiara esta ley y ordenó al presidente Duque en el 2019 sancionarla y declarar Patrimonio Cultural de la Nación a Orocué y destinar recursos para la promoción y divulgación del Museo La Vorágine. Hoy, con mucha felicidad, me encuentro en este municipio con el fin de conocer más sobre cómo se escribió esta obra y promover también su lectura en mis estudiantes. Si ustedes quieren conocer más sobre la historia, los invito a leerla. En ella encontrarán una denuncia social sobre las aberraciones cometidas a los indígenas en la explotación del caucho, pero también conocerán a esa bella mujer, heroína colombiana, que hizo que José Eustacio Rivera escribiera. Conocerán a Alicia, porque en cada obra siempre habrá una Alicia que nos motive a nosotros a escribir.